Muy buenos días. Iniciamos este pequeño video con el fin de presentar el ejercicio dentro de la asignatura Biología del Comportamiento y que tiene que ver con el transporte celular, una especie de viaje al interior de la célula. La pregunta del eje 1 es muy significativa. ¿Cuáles conceptos y teorías se requieren para comprender la influencia de la biología en el comportamiento humano? Y sin duda el tema del transporte celular es significativo para nosotros poder ver estas influencias, ¿cierto? Sobre todo en el caso de las neuronas. Sin embargo, digamos que lo que vamos a explorar es cómo las células llevan nutrientes, ¿cierto? Cómo las células permiten el ingreso de ciertos elementos y sustancias dentro y fuera de ellas que son esenciales para su sistema de vida. Al ser la célula una unidad primordial, ¿cierto? Funcional y estructural, es considerada una unidad dinámica y ese dinamismo es interesante eh, porque nos permite ver cómo ella, en un proceso de llevar y traer, em, digamos que elementos y alimentos también para sí misma, nutrientes, permite dos tipos de transporte, un transporte pasivo y un transporte activo. Cuando nosotros vemos, digamos, una imagen como la que voy a compartir a continuación, esta nos permite de alguna manera entender cómo es el proceso dentro de la célula, ¿cierto? Digamos que podría ejemplificar de qué manera funciona la estructura celular y el tema del transporte también. Dentro de ese proceso es muy significativa la membrana celular, ya que esta permite controlar el paso de materiales entre la célula y el ambiente. Em, la membrana, digamos que es selectiva y permeable en la medida en que impide el paso de ciertas proteínas o lípidos, pero permite que azúcares simples, el oxígeno, el agua y el dióxido de carbono puedan ingresar, ¿sí? Esta estructura de la membrana eh, depende mucho como de las proteínas em, que se extienden por unos canales que efectivamente son los que permiten ese funcionamiento. Creo que esos canales son llamados lípidos. En la imagen que la profesora nos mostraba en clase, se podía ver como una ilustración en donde digamos que hay cierto flujo de estos elementos, ¿sí? Una capa antes de llegar a la membrana. El transporte celular es importante porque es un movimiento constante de sustancias. Em, y entonces aquí encontramos lo que habíamos denominado ahorita como un transporte activo y un transporte pasivo. Como vimos en la imagen permite resaltar cómo hay una continuidad tráfica en el proceso. Se puede asimilar como a una gran avenida en donde están saliendo y entrando vehículos, cargando y descargando elementos, ¿cierto? Pero siempre hay una constante en el proceso de este ejercicio que hacen las células. El transporte activo, digamos que se considera como el movimiento de sustancias a través de la membrana usando energía. Y el transporte pasivo, si bien no requiere energía celular, depende de la energía cinética de las partículas de la materia, que son átomos y moléculas, perdón, que están en constante movimiento. Entonces es importante que nosotros miremos cómo, digamos que ciertos elementos permiten una, una circulación activa o una circulación pasiva, ¿cierto? Voy a dejar de presentar, profe. Ahorita le comparto pues otra imagen que también me parece significativa. Nosotros seguimos entonces. Mm,
Hay un transporte pasivo, que es un viaje sin esfuerzo, lo podríamos considerar así, que es muy parecido a lo que pasa cuando uno se sumerge en una piscina con un flotador y el agua o en un río, y el agua pues va haciendo que uno tenga un desplazamiento. No se necesita remar, digamos que la corriente es la que permite que se dé ese movimiento. Así es el transporte pasivo. Las moléculas se mueven sin gastar energía de un lugar con mayor concentración a otro con menor concentración. Un ejemplo de esto en la vida diaria puede ser cuando uno huele un aroma a café en la mañana, ¿cierto? Que hay una serie de partículas que se desplazan, o por ósmosis, que es cuando uno sumerge la mano en un recipiente o en agua con agua o en una piscina y entonces los dedos se arrugan y el agua entra a través de la piel por ósmosis. También podría ser como un ejemplo que nos permite entender esto. Hay un transporte activo, ¿sí? Que es un poco más complejo en la medida en que le requiere energía. Es una subida cuesta arriba. Es un proceso donde la célula usa el ATP de su energía para mover sustancias contra la corriente, de menor a mayor concentración. Esto lo podemos ver, digamos que ilustrado en la manera en como cuando uno rema contra la corriente o un pez salmón va en contra de la corriente para lograr pues como alcanzar su objetivo. En, digamos que uno podría ver cómo en un ejemplo de la vida cotidiana hay una gran puerta giratoria en un aeropuerto que solo permite el paso de ciertas personas, ¿cierto? Mantiene el equilibrio de las células para que pueda haber un movimiento. Esta bomba de sodio potasio que se genera en las neuronas para mí es muy significativo porque cuando pude y tuve la oportunidad de leer el documento que tú nos compartías, el documento en donde se especifica el tema de la neuroplasticidad, me llamó mucho la atención como si nosotros entramos a entender estos elementos esenciales dentro del organismo, que es la célula y la neurona, podemos ver cómo esa capacidad del sistema nervioso y también del sistema pues desconozco cómo podríamos llamarlo, sistema nervioso y sistema orgánico, llamémoslo así, permite modificar su estructura a partir del funcionamiento de esos pequeños elementos. Esto pues a mí me parece a veces inclusive pues difícil de comprender en la medida en que es un mundo invisible que nosotros no podemos percibir como el mundo objetivo, ¿cierto? Si yo hago un experimento visual, de desplazamiento, pues puedo ver cuáles son los resultados, mientras que acá pues se requiere de un tipo ya de técnicas más de laboratorio para poder entender cómo se modifican estas estructuras.